Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Brocktown, rígido. ¿Qué está pasando? Al ver esto, Leon Garland dio la vuelta a su avión de combate y volvió a lanzar la bomba. A pesar de la explosión, la bodega Starlight Binary permaneció completamente ilesa. E inmediatamente se dirigió al punto de aterrizaje designado y luego llegó a la bodega. La cena transcurría con normalidad y el ambiente era excepcionalmente animado. La gente iba y venía, brindando con sus copas. Sinceramente, he visto a bastantes conocidos aquí, susurró Oliver. Si mueren también esta noche, me temo que cuando volvamos a la posada Starlight, encontraremos el lugar completamente vacío. Luian entrecerró los ojos, mirando a un hombre en la esquina que llevaba un sombrero de copa negro. ¿Por qué me resulta familiar? Porque se conocieron ayer, inspector, le ayudó Oliver a recordar. Después de que ese paciente psiquiátrico se arrojara del edificio, fue él quien lo interrogó. Oh, ahora lo recuerdo. Ese es un mago, añadió Oliver. Me hizo un truco de magia con cartas. Son Lee, que estaba sentado a un lado, miró de repente. ¿Un mago? Sí. Recordó que el padre Brown le había contado anteriormente que había visto a la actriz y al mago en la mansión Golden Oak del viejo amo Scott. ¿No se mudó a vivir a Golden Oak Manor? Preguntó Son Lee. Oliver negó con la cabeza. No lo creo. Vi a ese señor regresar anoche. Parecía haber ido al hospital a ver a un médico. Tal vez no para ver a un médico, sino para ver a esos pacientes psiquiátricos, dijo Son Lee. Al parecer, la pista del hospital, desencadenada por el incidente del salto de ayer, también lo había impulsado a investigar. Mientras tanto, Luian, que había estado observando al mago, se sintió desconcertado. ¿Con quién está hablando? Parece que está hablando al aire. El grupo no pudo evitar mirar en dirección al mago. Al mismo tiempo, el mago pareció percatarse de la presencia de Luian y giró la cabeza para sonreírle amistosamente. «¡Qué persona más extraña!», comentó Luian. «Hambre», dijo Xiao Yunan de repente. Todos siguieron su mirada y vieron a un hombre con gafas de montura plateada y traje, disfrutando de un trozo de tarta de nueces. «Esta es ya su 10ª porción de tarta de nueces», añadió Xiao Yunan. «Entonces parece ser un cazador». El camarero, John, le trajo otra botella de vino y un trozo de tarta de nueces. «La forma en que comes frenéticamente ahora no se diferencia de la de una bestia. No olvides que esto es en público». John tenía una sonrisa sincera en el rostro, pero sus palabras estaban cargadas de sarcasmo. El hombre sacó un pañuelo cuidadosamente doblado del bolsillo de su chaqueta, se limpió los labios y los dedos, y miró fijamente a John. «No me digas que nunca has estado tan desaliñado. Eso solo haría que te menospreciara. Nuestro antiguo rey ahora no es más que un humilde camarero. Entonces no vengas después arrastrándote por el suelo pidiendo clemencia». Tras decir esto con una sonrisa, John se dio la vuelta y se marchó. Son Lee y los demás no podían oír lo que decían esos dos, y pronto su atención se centró en Leon Garland, que acababa de entrar en la bodega. Leon Garland había venido a averiguar por qué la bomba no había podido destruir la bodega, pero sin saber por dónde empezar, solo pudo ir al bar a pedir una copa y esperar a que llegara su compañera de equipo, la adivina, Eva. Sin embargo, no había ni un solo camarero en la barra, lo que lo irritó mucho. Justo cuando estaba a punto de gritar para expresar su enfado, una figura conocida se acercó. ¿Qué le gustaría beber? ¿Le gustaría una mezcla especial? Leon Garland miró a la persona que tenía delante, vestida con un uniforme de camarera, y no pudo evitar exclamar. «Vaya, vaya, vaya. No nos hemos visto en tan solo un día, y ya eres camarero aquí. Pensé que Hunter te apreciaría mucho después de conseguirte». ¿Esto tiene algo que ver con la situación actual? Son Lee ya se estaba preparando para mezclar una bebida. Lo de siempre, vodka. Son Lee no lo tomó, sino que preparó la bebida ella misma. «Deberías probarla. Me llevó bastante tiempo aprender a hacerla». Bien, la palabra de una mujer siempre tiene razón.
León Garland observó sus movimientos y no pudo evitar añadir. Debes estar pensando ahora mismo por qué no me hiciste caso entonces. Si me hubieras seguido, no estarías en esta situación. ¿Tu habilidad es leer la mente? Sun Li ni siquiera levantó un párpado. Oye, nadie entiende mejor la mente de una mujer que yo. Debes estar pensando que el camarero es pésimo en la cama. Ese cuerpo, delgado como un saltamontes, no te atrae y no puede darte ninguna satisfacción sexual, y encima tienes que compartir el trabajo que le corresponde. En serio, ven a suplicarme. Siempre he tenido debilidad por las mujeres guapas. Está bien tener un corazón blando, pero no seas blando en todos los demás aspectos, dijo John, que se había acercado en algún momento, dirigiéndose a él. León Garland se rió con extrema arrogancia. Gracias por la preocupación, estoy duro como una roca. Sí, en un momento estarás rígido como una tabla. John se marchó sonriendo, y mientras se iba, se dio la vuelta, le apuntó con la mano e hizo un gesto como si estuviera disparando a una pistola. ¿Te gusta el sabor ligeramente ácido? Sun Li continuó mezclando la bebida. Monja, ¿crees que soy tan tonto como para beberme el alcohol que me ofreces? Dijo León Garland, dando una calada a su cigarrillo y con una actitud extremadamente hostil. No seas desagradecido, dame el vodka ahora mismo. En ese preciso instante, una cuerda cayó repentinamente desde lo alto de su cabeza, apretándose con fuerza alrededor de su cuello por detrás. León Garland comenzó a gritar y a forcejear de inmediato. Entonces, le clavaron un cuchillo recurvo por la espalda, pero debido a la excelente condición física de León Garland, Luian, quien originalmente pretendía estrangularlo, no pudo sujetar la cuerda con fuerza, y al instante siguiente, León Garland se liberó de las ataduras. ¡Hijo de puta! Lo inmovilizó contra el suelo, le arrebató el cuchillo recurvo de la mano y, desahogando su ira, lo atacó con una puñalada tras otra. En un abrir y cerrar de ojos, quedó cubierto de sangre. Pero justo cuando León Garland aún no había terminado de desahogar toda su furia, le apuntaron con un revólver a la nuca desde atrás y apretaron el gatillo al instante. ¡Bam! Un disparo sobresaltó a todos. León Garland se desplomó al suelo con los ojos muy abiertos, girándose incrédulo. Xiao Yunan ya se había guardado el revólver en el bolsillo, y Sun Li se acercó llevando la mezcla especial que acababa de preparar. El último paso para preparar una bebida. Inclinó ligeramente la cabeza, vertió todo el alcohol sobre León Garland y luego encendió una cerilla. En cuanto la cerilla, con su tenue llama, tocó a León Garland, se desató un enorme incendio al instante, y su robusto cuerpo se convirtió en combustible para las llamas. La gente entró en pánico al instante, gritando y saliendo corriendo uno por uno, pero los que pudieron salir corriendo eran todos personajes no jugables de Brockton. Los jugadores ya no podían salir. Dos cadáveres yacían uno al lado del otro en el suelo. Uno era León Garland y el otro Luian, quien había muerto a causa de múltiples puñaladas. En otro sofá, Oliver observaba la sangrienta escena y no pudo evitar decir: es demasiado heroico. Aun sabiendo que era un clon, me da mucha pena por usted, inspector. Luian tomó un sorbo de vino y se encogió de hombros. Yo también tengo esa sensación al verlo. Brockton, activado el juego local. Los jugadores descubrieron gradualmente que no podían abandonar la bodega Starlight Bay bajo ninguna circunstancia. Algunos entraron en pánico y corrieron despavoridos, mientras que otros intentaron analizar la situación. Poco a poco, solo quedaron los jugadores en el vasto recinto, y algunos comenzaron a dirigir su hostilidad hacia Sun Li y su grupo, quienes habían asesinado a alguien en público. ¿Cerraste la bodega Starlight Bay? ¿Qué estás intentando hacer? Sun Li caminó hacia el exterior de la bodega Starlight Bay. Al pasar junto a una mesa, levantó la mano y pulsó el botón de la radio que había sobre ella. Bienvenidos a la bodega Starlight Bay. Soy su amigo más leal. La radio de cuentos extraños. Última hora. La bodega Starlight Bay ha sido activada. El propietario del terreno es John Martin, el camarero de la bodega, y su ocupación es cazador. El terreno de juego local presenta las siguientes características adicionales. 1. El campo de juego permanece cerrado por la noche y abierto durante el día. El propietario del campo tiene el derecho exclusivo de abrirlo. 2.
Las capacidades del propietario del terreno local se ven reforzadas y puede ignorar los efectos del grado de erosión. 3. El territorio nacional existe de forma independiente y no puede ser destruido por fuerzas externas. 4. El propietario recibe la bendición del terreno natal, el pacto del vino. Nadie puede rechazar el vino que ofreces. ¿Quién sabe si contiene veneno o un antídoto? La transmisión de radio terminó. Son Lee y su grupo ya se habían marchado de la bodega Starlight Bay, dejando atrás solo a los atónitos jugadores. Sus miradas se dirigieron lentamente hacia el camarero que estaba de pie frente a la barra, quien inclinaba la cabeza mientras limpiaba una copa de vino. Una atmósfera baja y opresiva envolvió instantáneamente toda la bodega Starlight Bay. Al instante siguiente, innumerables murciélagos salieron volando de todos los rincones de la bodega Starlight Bay, abalanzándose sobre todos los presentes. Los jugadores con habilidades débiles fueron desangrados al instante por los murciélagos que les mordían el cuello, convirtiéndose en un cadáver tras otro. Gritos y rugidos desgarradores resonaron en el interior de la bodega Starlight Bay. John se acercó al exquisito gramófono y lo cambió por un disco apasionado y vibrante. En un instante, el coro de sopranos ahogó los gritos. Una luna llena pendía sobre la oscura bodega Starlight Bay, y las dos grandes puertas se cerraron tras ellos. Son Lee reservó su habilidad del día para Xiao Yunan, reduciendo el efecto de su grado de erosión en 2 puntos. Tras asesinar a Leon Garland, Xiao Yunan obtuvo 6 puntos de grado de erosión. Además de las 6 balas básicas para su revólver de la paz, ahora podía usar una bala blindada y una bala perforadora cada día. La primera podría utilizarse para neutralizar un ataque mortal, mientras que la segunda podría penetrar directamente los elementos defensivos del enemigo para acabar con su vida. La habilidad de Son Lee podía compensar 2 puntos de su grado de erosión. Al alcanzar los 3 puntos, un cazador sentiría hambre. Al llegar a los 6 puntos, desarrollaría síntomas de trastorno mental, comenzando con alucinaciones auditivas y visuales. Cuando alcanzaba los 9 puntos, el hambre se intensificaba y los síntomas del trastorno mental se volvían más diversos, como la irritabilidad, la depresión, etc., y aparecían con mayor frecuencia. Una vez que el grado de erosión alcanzara los 10 puntos, la muerte se desencadenaría inevitablemente. Actualmente, Xiao Yunan se veía afectado por 4 puntos de grado de erosión y comenzaba a sentir hambre lentamente, mientras que Luyan podía sentir hambre sin verse afectado por el grado de erosión. Tras hablar del tema, Luyan y Xiao Yunan fueron a un restaurante a comer, mientras que Oliver se fue a otro lugar con Son Lee. Quería encontrar el avión de combate de Leon Garland. Durante el trayecto, Oliver la miraba de vez en cuando. Puedo sentir que son un grupo completamente separado de nosotros y de los demás residentes de Brocktown, como si pertenecieran a 2 mundos diferentes. Definitivamente no son monjas de la iglesia. ¿Y qué hay del detective Aoki? Son Lee lo miró. Por supuesto, sigue siendo nuestro inspector, pensó Oliver un momento. Solo se vio involucrado brevemente contigo. Ahora que el caso se ha resuelto, pronto nos iremos de aquí y volveremos para salvar nuestra empresa en quiebra. Al oír esto, Son Lee sonrió. ¿Sabes qué es un PNJ, un personaje no jugador? Oliver estaba confundido. ¿Esto tiene algo que ver con lo que estamos hablando? Lo que más le preocupaba era evitar que esas personas corrompieran al bondadoso y justo inspector, o que lo pusieran en peligro. Para ser precisos, solo somos personajes no jugables en tu vida. No tendremos ningún impacto en tu trayectoria vital, ni nos involucraremos demasiado contigo. Simplemente nos cruzaremos brevemente. Son Lee se dio la vuelta y le dio una palmada en el hombro a Oliver. Así que no tienes por qué sentirte culpable por la muerte de un PNJ, ni tampoco es necesario invertir demasiadas emociones en él. Estamos destinados a partir, sea como sea. Para entonces, tu verdadero inspector habrá regresado. No entiendo lo que quieres decir. Lo encontré. Son Lee subió al avión de combate de Leon Garland e inspeccionó el interior. El avión había quedado destrozado y su dueño había fallecido. Son Lee quería obtener información sobre los compañeros de equipo de Leon Garland y el guardián al que estaba vinculado. Pero tras buscar durante un buen rato, solo encontró un paraguas dentro del avión. Pero hoy no llueve, murmuró Son Lee.
Oliver se quedó abajo y gritó. ¿Podría ser lluvia artificial? Si la bodega Starlight Valley explota hoy, sin duda se incendiará. Aunque soy muy consciente de lo descabellada que es esta idea, según tu teoría de juegos, usar lluvia artificial para apagar un incendio es razonable, ¿no crees? Era obvio que Oliver solo lo decía para quitársela de encima, pero Song Lee lo aceptó. Tienes razón. Además de la lluvia pronosticada por el pronóstico del tiempo, las explosiones y los grandes incendios también pueden provocar lluvia artificial. No hace falta mucha lógica. Al fin y al cabo, es un juego. Tus ojos me dicen que realmente crees esas cosas. Oliver ayudó a Song Lee a bajar. También deberías reflexionar detenidamente sobre lo que he dicho. Oliver seguía frunciendo el ceño. Esto es absurdo. Tras la muerte de Leon Garland, Xiao Yunan pudo regresar a la posada Starlight, y Song Lee también les había ordenado que vigilaran al científico. Cuando Song Lee regresó al convento, ya era de noche. Había entrado en toque de queda, y Song Lee tuvo que trepar el muro para volver. Tras haber pasado la noche allí 2 veces con la hermana Windsor, no tenía ninguna preocupación respecto a esa noche. Pero ¿quién iba a imaginar que, al pasar junto al rosal de camino de vuelta al dormitorio, encontraría una anomalía en el campo? Era el lugar donde la hermana Windsor se había tropezado con las espinas la última vez. Ella misma cuidaba personalmente ese rosal, y Song Lee estaba segura de que allí solo crecían rosas. Pero ahora, las rosas del campo habían desaparecido, sustituidas por 5 cifras. Era una escena que Song Lee jamás podría haber imaginado. 5 figuras, 5 mujeres, vestidas con hábitos de monja manchados de barro. Al alzar la vista, bajo la tenue luz de la luna, se podía ver que no tenían cabeza, o mejor dicho, que sus cabezas eran rosas rojas brillantes y de gran tamaño. En plena noche, resonó el sonido de los creyentes de la rosa cantando Ave María, devoto y sincero. Brocktown, el asesino de la noche lluviosa. Virgen María, tú eres la madre amorosa en esta tierra. Sufres por nosotros, llevas las cadenas por nosotros y alivias nuestro dolor. Todos nos arrodillamos ante tu altar. Con tus manos delicadas, enjuga nuestras lágrimas. En nuestro tiempo de sufrimiento, te suplicamos que nos salves. Amén. Los creyentes de la rosa cantaron a viva voz durante todo el camino, dirigiéndose hacia la iglesia de la misericordia de la rosa. Pero sus voces no se desvanecieron, como si aún permanecieran allí. Y cuando Song Lee miró a su alrededor, la iglesia, que un segundo antes había estado completamente a oscuras, se iluminó repentinamente en ese instante. Ella lo siguió, y al pasar por el lugar donde se habían detenido los creyentes de la rosa, el suelo blando se dio repentinamente y Song Lee cayó en él. Al mismo tiempo, sintió que estaba más cerca del canto. Sus pies pisaron algo y, de forma inconsciente, bajó la mirada, solo para ver 5 cabezas enterradas en el pozo, las mismas que, con los ojos muy abiertos, cantaban a viva voz el Ave María. Y lo que Song Lee había pisado accidentalmente era una de esas cabezas, las cabezas de esas monjas. Parecía que no se habían percatado de la presencia de Song Lee. Sus ojos seguían llenos de piedad y esperanza. Pasara lo que pasara, nada podía impedirles rezar. Song Lee salió del pozo y continuó persiguiendo en dirección a los creyentes de la rosa. En ese momento, al pasar junto al dormitorio, echó un vistazo deliberadamente a la habitación de la hermana Windsor. Su puerta estaba abierta y no había nadie dentro. Y poco después de que Song Lee pasara por delante de su propia habitación sin entrar, se oyó el sonido de una radio desde el interior. Bienvenidos a la columna de medianoche, soy su compañero más fiel. Radio de cuentos extraños. Esta es una noticia realmente emocionante, ahora solo quedan 43 turistas. Por supuesto, esto se debe en parte al propietario de la bodega Starlight Valley, pero debo decirles a todos que hoy solo murieron 21 turistas en la bodega, y los cazadores que estaban fuera de la bodega también fueron lo suficientemente sensatos como para no matar a nadie, lo que significa que otras 17 personas han muerto. Entonces, ¿cómo murieron? Creo que debería interrumpir ahora para darles el pronóstico del tiempo. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada de hoy, llovizna que se convertirá en lluvia intensa. En otros momentos, sol. También debería incluir aquí una información basada en reglas, así que de lo que quiero hablar hoy es del dominio de cobertura de todo el mapa.
En determinados momentos específicos, aparecerá un dominio que abarcará todo el mapa. No hay división de áreas, toda la ciudad de Brock se convertirá en el dominio del propietario, no entra en conflicto con los dominios existentes y puede superponerse. Como un día lluvioso, que es un tipo de dominio que abarca todo el mapa. Fuera de la iglesia Rosemerky, Son Lee ya podía sentir las gotas de lluvia caer del cielo. No llevaba paraguas y no esperaba que la lluvia cayera tan repentinamente. Tal vez ya era pasada la medianoche, pero como tenía que perseguir a esos creyentes de la Rosa para descubrir el secreto de la iglesia, estaba destinada a no poder regresar y escuchar lo que decía la radio. Los creyentes de la Rosa seguían avanzando, las puertas de la iglesia estaban abiertas de par en par y la estatua de yeso de la Virgen María abría sus brazos a todos. Son Lee intentó encontrar la figura de la hermana Windsor dentro de la iglesia, pero no pudo. Sin embargo, la intuición de Son Lee le decía que la hermana Windsor debía estar allí. La lluvia en el cielo se intensificó en un instante, y antes de quedar empapados hasta los huesos, los creyentes de la Rosa entraron en la iglesia, y Son Lee los siguió de cerca para refugiarse dentro. En el instante en que entró en la iglesia, un relámpago iluminó sus espaldas y todo se convirtió en una tormenta. La radio de cuentos extraños que sonaba en el dormitorio hablaba lentamente. Esto nos lleva de nuevo a lo que dije antes, que 17 personas murieron inexplicablemente. Lo que sí puedo decirles es que todos murieron en un día lluvioso, asesinados por el dueño del dominio de los días lluviosos. Él es el asesino de la noche lluviosa. No está entre ustedes, los turistas, sino que fue traído por uno de ustedes. No hay forma de matarlo, porque ni siquiera existe. Pero puede masacrar turistas a su antojo, y en un día lluvioso, su velocidad se incrementará al extremo, y ninguna habilidad puede compararse con ella. Si te conviertes en su objetivo, lamentablemente, permanecerás para siempre en la hermosa ciudad de Brock. El consejo que puedo dar a todos es que, para cada día de lluvia que venga, cierren con llave las puertas y ventanas, y no salgan. Espero que todos tengan un día maravilloso. Son Lee estaba sentada en la iglesia, observando a los creyentes de la Rosa que oraban en silencio al frente. No sé cuánto tiempo había pasado, cuando un rayo retumbó repentinamente fuera de la iglesia, las luces del interior se apagaron al instante, y aquellos creyentes de la Rosa parecieron desaparecer junto con las luces. La mirada de Son Lee se dirigió rápidamente hacia el exterior de la iglesia. Bajo la intensa lluvia, un hombre completamente cubierto con un impermeable negro permanecía de pie frente a la puerta. Debajo del impermeable, un cuchillo afilado y goteante reflejaba la luz blanca del relámpago. Esa escena hizo que Son Lee pensara involuntariamente en la escena que había vivido antes en el campo de rosas con la hermana Windsor. En ese momento, también llovía con mucha intensidad. Dijo que vio a otro demonio. Son Lee inmediatamente levantó su arma y apuntó al hombre que estaba fuera de la iglesia. Permaneció impasible, dando pasos hacia el interior de la iglesia, y entonces Son Lee disparó. La bala impactó en su cuerpo como si hubiera impactado en el agua, sin siquiera provocar una onda, y continuó caminando hacia adelante, sin impedimentos. Las marcas de agua en el impermeable y las manchas de sangre en el cuchillo afilado goteaban y se extendían por todas partes. Son Lee caminó inmediatamente hacia el interior de la iglesia, llegando al lugar donde antes habían estado los creyentes de la Rosa, pero no pudo encontrarlos por ninguna parte. Una suposición se formó en la mente de Son Lee. Un dominio. Antes, cuando se encendían las luces de la iglesia, ésta se encontraba en pleno proceso de realización de una misión religiosa. Aunque el dominio aún no había sido activado, durante la misión, este lugar estaría separado del mundo exterior. Debido a que Son Lee había entrado en la misión, pudo ver cómo se encendían las luces de la iglesia y observar a esos anormales creyentes de la Rosa, pero ahora había sido expulsada a la fuerza de la misión. Debía existir algo lo suficientemente poderoso como para contrarrestar a la iglesia aislada por separado. Lo que Son Lee pudo imaginar fue un dominio, y este dominio era uno que podía abarcar los 5 dominios principales. Dominio de día lluvioso. En el momento en que otro relámpago iluminó el cielo, Son Lee sacó el mapa de su bolsillo y echó un vistazo. Aún así, solo la ubicación de la bodega Starlight Bay estaba iluminada, así que si quería deshacerse de este otro demonio que tenía delante, no tenía más remedio que dirigirse a la bodega Starlight Bay.
Solo los propietarios de dominios pueden enfrentarse entre sí. Pero este pensamiento acababa de aparecer en la mente de Song Li cuando el hombre que vestía el impermeable negro llegó frente a ella. Esto sucedió casi en un segundo, su velocidad fue tan rápida que ella no pudo reaccionar en absoluto. Song Li no tuvo más remedio que darse la vuelta rápidamente y correr hacia la estatua de la Virgen María, pero al instante siguiente el hombre la agarró del brazo y la arrojó a un lado. Durante el movimiento, una parte del rostro del hombre quedó al descubierto bajo el impermeable, y Song Li frunció el ceño. Ciudad de Brock, maldición en vigor. El asesino de la noche lluviosa seguía acercándose, y Song Li se replegó hasta la esquina del muro, mientras que el interruptor de la luz dentro de la iglesia no estaba lejos. Aunque no estaba segura de si encender las luces la ayudaría a retomar la misión, era el único método que tenía en ese momento. Sin embargo, el asesino de la noche lluviosa, que estaba justo delante de ella, ya le había apuntado con un cuchillo directamente al centro de la frente. Mientras un relámpago iluminaba el cielo, sus ojos, habitualmente serenos, se reflejaron en la brillante hoja blanca. Song Li apoyó las manos sobre el interruptor que tenía detrás de la espalda, pero no lo pulsó. Del mismo modo, el afilado cuchillo que apuntaba hacia ella acabó clavándose con fuerza en la pared junto a su mejilla. Afuera de la iglesia seguía aullando el viento y la lluvia, pero la atmósfera opresiva y tensa de antes había desaparecido. Dentro reinaba un silencio absoluto, y solo se oía el goteo de la ropa sobre el suelo. Tu maldición ha surtido efecto, dijo Song Li, mirando a la persona que tenía delante, cuyo ancho sombrero casi le cubría toda la cara, Luo Jin. Una ráfaga de viento sopló repentinamente, levantando el largo cabello de Song Li y arrancando la capucha del impermeable negro, dejando al descubierto el rostro que se escondía debajo. Su aspecto no había cambiado, con sus ojos heterocromáticos amarillos y azules, pero su larga melena gris plateada se había convertido en un corte de pelo corto, nítido y limpio. Su apariencia tampoco podía cambiar más. Después de todo, era una persona que ya no existía y solo podía depender de esa maldición de posibilidades infinitas para aparecer brevemente. Song Li ya no tenía nada que temer. No la mataría, porque si ella moría, ni siquiera podría tener esta breve manifestación. Luo Jin nunca tuvo la intención de matarla desde el principio. Solo quería ver si ella aún lo recordaba y cuánto tiempo tardaría en reconocerlo. Song Li lo rodeó y se hizo a un lado para buscar un candelabro. Pero ella encendió varias cerillas seguidas, y todas se apagaron por el viento que soplaba desde afuera. Al instante siguiente, una mano pálida bloqueó el viento frío que impedía que Song Li encendiera las cerillas. La llama parpadeó una vez, pero no se apagó. Ella alzó la vista y vio a Luo Jin de pie frente a ella, levantando la mano para protegerse del viento. Sus cuencas oculares estaban ligeramente enrojecidas, y aquellos ojos acostumbrados a usar la hipocresía para engañar a sus enemigos ahora miraban a Song Li en silencio. Justo antes de que se apagara la cerilla, Song Li encendió el candelabro. Día 4. La despertó de madrugada el sonido del teléfono. Song Li se incorporó, cogió el teléfono e inmediatamente oyó la voz de Luian. ¿Estás bien? No te habrás topado con ese asesino de la noche lluviosa bajo la lluvia en la madrugada, ¿verdad? ¿Qué contenido se emitió ayer en la radio? Al oír la voz de Song Li, Luian finalmente suspiró aliviada y le transmitió la información. Tras terminar, se sintió algo emocionado. 17 personas murieron en una sola noche. Ahora solo quedan 43 jugadores. Me temo que todos guardarán silencio por un tiempo. Por suerte, hoy no volverá a llover. Menos mal, pensó Song Li por un momento, y luego preguntó, ¿está listo el clon que hizo ese científico? El científico. La habilidad de clonación de Prime se puede usar una vez al día, pero cada clon solo puede vivir un día. El clon de ayer era Luian, y el clon que necesitaba crear hoy era Song Li. Ella había aceptado la invitación de Prime para cooperar, que consistía en compartir una uva con él una vez que estuvieran maduras. En cuanto a si él podría matar a sus propios compañeros y marcharse con éxito, eso no era asunto suyo. A cambio, ella necesitaba usar la habilidad de Prime. Porque las uvas preparadas tenían que plantarse en la bodega Starlight Bay, y ese lugar ya se había convertido en el campo de cultivo habitual de John.
Anoche había matado a tantos jugadores que se había convertido en blanco de las críticas públicas y no abandonaría fácilmente su campo de juego, pero los demás jugadores tampoco se atrevían a entrar. Si querían plantar vides justo delante de sus narices, el riesgo era demasiado grande, pero no tenían otra opción. Aún tenían que entrar en la bodega Starlight Bay, pero Song Lee no entraría ella misma. En cambio, haría que el clon distrajera a John, y mientras tanto, el padre Brown la ayudaría a plantar las uvas. Debido a lo ocurrido ayer, el señor Adams había invitado al padre Brown a la bodega para que realizara un exorcismo. Todo está listo, dijo a Luian. Tras reunirse, Song Lee utilizó la habilidad que había adquirido ese día en Xiao Yunnan, eliminando con éxito el efecto secundario de su hambre. Al anochecer, el padre Brown regresó a la iglesia. Song Lee fue inmediatamente a su encuentro y se enteró de que las semillas de uva habían sido plantadas con éxito. Cabe mencionar que los personajes no jugables que la rodeaban fueron bastante útiles. El siguiente paso era esperar tranquilamente a que crecieran las uvas. 18:11 Down Street. La baja temperatura del sótano era ideal para almacenar cadáveres. En ese momento, la embalsamadora Camilla Foster estaba maquillando un cadáver que había quedado carbonizado y tenía un gran agujero en el centro de la frente. Junto a ella estaba la adivina Eva Cooper. Estoy seguro de que la monja y el camarero de la bodega son cómplices. Por suerte, no entré en la bodega inmediatamente cuando llegué ayer. Vi con mis propios ojos cómo le prendía fuego al cuerpo de León, e incluso con el campo de juego activado, logró escapar. Camilla estaba cosiendo cuidadosamente trozos de piel de cerdo sobre el cuerpo de León. León ha quedado tan quemado que no creo que haya necesidad de restaurarlo, añadió Eva. Finalmente, Camilla habló. Gracias a esa monja, perdimos a una compañera valiosa, pero no creo que ella y el camarero de la bodega pertenezcan al mismo grupo. ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta? Todos los equipos que hemos visto hasta ahora son básicamente grupos de 3. Según tu descripción, la monja, el detective y el cazarrecompensas deberían ser un solo grupo. Eva reflexionó seriamente durante un rato. Quiero aprovechar la oportunidad de hoy con la monja. No debe ser ingenua. De acuerdo. De hecho, yo también tengo mucha curiosidad por ella. Camilla interrumpió lo que estaba haciendo, Lucifer. Eva sacó una bola de cristal y usó su habilidad de adivinación. La escena en la bola de cristal cambió, revelando la decoración interior de la bodega. Déjame ver qué está haciendo la monja. En ella apareció una figura, la espalda de un camarero. La bola de cristal lo siguió hasta la bodega subterránea. Atravesó un pasillo estrecho y abrió la puerta de una habitación. Lo que apareció ante mis ojos fue una enorme cruz y una niña rubia cubierta de sangre que estaba clavada a ella. Eva jadeó y no pudo evitar taparse la boca. La monja. El camarero admiraba con gran satisfacción el trabajo que tenía delante. Se pudo ver su perfil, y era claramente John Martin. La sangre corría por la cruz, y la persona atada a ella había perdido todo signo de vida. La monja, Eva miró a Camilla. Ya está muerta. Vaya, parece que este es el mejor resultado. Ni siquiera necesitamos vengarnos de León, sonrió Camilla. Usemos la siguiente habilidad para encontrar a los compañeros de equipo de esa dama del cuadro al óleo. ¿Por qué deberíamos ayudarla? Esto no ayuda. Si matamos a sus compañeras, no tendrá más remedio que depender de mí. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Brocktown, fuga. 19. Song Lee, que acababa de terminar sus oraciones vespertinas, se disponía a leer los periódicos de los últimos días cuando recibió otra llamada telefónica. Se oyó la voz de Luian, que sonaba como si estuviera pidiendo ayuda. Ese mago me lleva molestando desde hace siglos, y ese científico le ha estado echando leña al fuego justo a su lado. ¿Molestando? Song Lee estaba desconcertada de que no hubieran atacado directamente a Luian. Parecía que la probabilidad de que fueran de la clase cazadora había disminuido. Sí, dijeron que querían cooperar con nosotros para explorar juntos el Hospital Brock, y nos dieron una razón que no podíamos rechazar. Porque ese maldito científico le filtró al mago el secreto de nuestra plantación de uvas. Maldita sea.
La voz de Luyan sonaba exasperada, y Song Li frunció el ceño. ¿Dónde está Xiao Yunan? Maten al científico, ahora mismo, e inmediatamente. Desde el otro extremo de la línea se oía el sonido de un arma de fuego siendo cargada, acompañado de un disparo ensordecedor. Ah. No puedes hacerme esto. Incluso usé mi habilidad de una vez al día por ti hoy, no puedes hacerme esto. Ephraim usó la única pieza de equipo de protección que tenía para bloquear la bala común de Xiao Yunan, luego se lanzó hacia adelante como un loco, arrebató el receptor y gritó: lo hago por pura bondad. Los clones desaparecerán después de medianoche. Para entonces, el camarero se dará cuenta de que lo hemos engañado. Ya no será posible entrar en la bodega para cosechar las uvas de esta manera. Pero tienen una forma de entrar y sacar las uvas sin peligro. Del receptor provino una risa tibia y ligera. Te pedí ayuda para recoger las uvas. A su lado, Xiao Yunan volvió a apuntar con su pistola a Ephraim. Esta vez, a Ephraim ya no le quedaba ningún equipo de protección. Pero justo cuando estaba a punto de disparar, el mago que llevaba un sombrero de copa, Donnie Lambert, le agarró el hocico del arma. Señorita Lucifer, por favor, perdone su impulsividad. Le revelaré mi profesión como observador y le garantizo que, si nos contrata, podrá obtener sin duda lo que desee de la bodega. Y no codiciaremos los frutos de su trabajo. Los invito a ir juntos al hospital a buscar pistas, ya que tengo algunas conjeturas sobre la ruta de salida. Si aún tienen dudas, con mucho gusto compartiremos las pistas que tenemos con ustedes. Nos viste ayer en la bodega, ¿verdad? Seguimos vivos y en buen estado. Los hechos demuestran que nuestra fortaleza es aceptable. El receptor permaneció en silencio por un momento. No me hagas desperdiciar un viaje. No me importaría dejar que mi compañero de equipo ganara algunos puntos más de valor de erosión. Por supuesto, esperamos su llegada. Cuando Song Li llegó, solo vio a Luyan, Xiao Yunan, Ephraim y al mago. No vio a nadie más, pero aún así mantuvo la vista fija en su entorno. ¿Dónde está el compañero que mencionaste? Donnie sonrió, y entonces, otra figura apareció lentamente en la habitación. Era una mujer, vestida con sencillez, y casualmente, Song Li ya la había conocido. Era aquella trabajadora de la planta química de amianto. Se quitó el accesorio especial que llevaba puesto sobre la boca, un complemento negro parecido a una máscara que podía hacer desaparecer el sonido de su tos. Por supuesto, en el momento en que se quitó el objeto, tosió y un rastro de sangre brotó de sus labios. Comparada con cuando se conocieron, su tez estaba aún más pálida hoy, con un aura sin vida, como la muerte. Al descubrir que siempre había habido una quinta persona en la habitación, todos, excepto el mago, exclamaron sorprendidos. Comparada con ellos, la serenidad de Song Li parecía indicar que ya lo sabía todo. Al encontrarse con la mirada de Song Li, la obrera asintió levemente y se presentó. Mary García. Tengo curiosidad por saber cuántos días de juego tienes en total. Esta neumoconiosis no es solo para aparentar. De lo contrario, no habrías optado por ir al hospital, dijo Song Li. Según su deducción, Mary inicialmente eligió el hospital con la intención de encontrar medicamentos para aliviar su neumoconiosis, pero probablemente no encontró ninguno. Porque, en opinión de Song Li, este juego equilibraba bastante bien las habilidades de cada personaje. Por ejemplo, Mary, que padecía neumoconiosis desde el principio, lo que pudo haber hecho que su duración en el juego fuera diferente a la de los demás, también le otorgó una poderosa habilidad de invisibilidad. Mary había observado atentamente a Song Li, precisamente ayer, en la bodega Starlight Bay. En ese momento, Luyan notó que el mago hablaba al aire, pero en realidad, se estaba comunicando con ella, quien había ocultado su forma. Y el contenido de su conversación en aquel momento giraba en torno a la combinación de la monja, el detective y el cazarrecompensas. En su opinión, esta combinación rara vez estaba unida y no mataba indiscriminadamente. Debía ser un grupo que quisiera marcharse encontrando pistas. Sin duda, no eran del mismo tipo que el dueño del campo, el camarero, y su relación era inevitablemente hostil. Aún así, lograron obtener el permiso del camarero para salir sanos y salvos por la puerta principal una vez activado el campo. Así que Mary ya no se guardó nada. Tenía que hacerle entender a Song Li que estaba cooperando sinceramente con ellos. 7 días.
Cuando entré en este juego, recibí una advertencia. Debido a que tengo neumocoliosis, solo puedo vivir 7 días. Entonces, ahora solo te quedan 3 días de vida. Esta frase dejó a todos atónitos. No podían imaginar la peligrosa situación a la que se enfrentaba Mary, e incluso el mago, Donnie, la oía por primera vez. Pero para Song Lee, esto seguía siendo razonable, ya que los jugadores normales solo disponían de unos 10 días de juego. Tras 6 días, la fábrica explotaría y nadie sabía qué consecuencias tendría. Por lo tanto, necesito urgentemente encontrar una manera de irme. En los últimos días, el señor Lambert y yo hemos unido fuerzas para investigar el hospital y ya hemos descubierto 3 pistas. Ahora, solo queda la última. Song Lee se sentó a un lado. ¿En qué esperamos que podamos ayudarle? Mata a alguien, a un cirujano. La mirada de María se dirigió hacia el mago. Ambos somos observadores, y su habilidad solo es efectiva contra monstruos y contaminantes. Ninguno de los dos posee la capacidad de matar. 2 observadores, ¿no están en el mismo equipo? Donnie sonrió y extendió las manos, mientras miraba a Luian. Ya que ambos queremos basarnos en pistas para salir de este lugar problemático, ¿no deberíamos los observadores juntarnos para darnos calor? ¿Y qué hay del cazador en tu equipo? De hecho, se mire por donde se mire, el equipo de Song Lee solo podía considerarse mediocre, un equipo estándar sin habilidades particularmente destacadas ni deficiencias particularmente evidentes. Entre los guardianes que ella conocía, la habilidad de adivina era irreemplazable. Y entre los observadores, si la capacidad de replicación del científico se utilizara correctamente, dejaría la lupa de Luian muy atrás. En cuanto al cazador, la destreza en combate de León Garland era absolutamente de primer nivel. Estas cosas los hacían parecer gente primitiva. Brocktown, la hermana Windsor y la serpiente. No todos los compañeros quieren abandonar este lugar, dijo el mago con impotencia. Esto es muy cruel para un observador que carece de la capacidad de matar. El científico que estaba a su lado asintió con la cabeza enérgicamente, mostrando un profundo acuerdo. Pero Song Lee también tenía sus propias preocupaciones. Aunque no lo habían dicho explícitamente, podía intuir que el cirujano gozaba de un estatus muy especial en el hospital, al igual que el camarero en la bodega. Si accedía a cooperar con ellos, también se enfrentaría a la posible activación de un nuevo campo de juego local. En cuanto a las condiciones que ofrecieron, no era la única solución para Song Lee. Podía esperar perfectamente a un día lluvioso y pedirle a Luo Jin que fuera a la bodega a recoger uvas maduras, pero cuando madurarían las uvas y cuando se encontraría con un día lluvioso eran cosas que escapaban por completo a su control. Cualquier error podría hacerles perder la oportunidad de abandonar el juego. En estas circunstancias, era realmente necesario elaborar planes de contingencia y aprovechar la oportunidad para familiarizarse con la distribución del hospital. Song Lee accedió a cooperar, pero para asegurarse de que la transacción se realizara de manera justa, sacó una copa de vino de sangre del rencor y observó con sus propios ojos cómo la trabajadora Mary la bebía. Al tocar el contaminante, Mary también pudo comprender el significado de ese vino, que le exigía conseguir uvas maduras para ellos después de que la otra parte cumpliera su promesa. Se llegó a un acuerdo entre ambas partes. La trabajadora Mary abandonó la posada Starlight y el mago también se preparó para regresar a la mansión Golden Oak. Después, Song Lee dirigió su mirada hacia el científico. ¿Puedes decirme por qué tienes tantas ganas de matar a ese cirujano? Song Lee lo miró fijamente. ¿Es tu compañero de equipo? Un destello de culpa cruzó los ojos de Prime, pero al ver el revólver de la paz en la mano de Xiao Yunan, no se atrevió a ocultar nada. Si quiero irme, no me queda más remedio que encontrar la manera de matarlos a los dos, pero ambos son cazadores, y son igual de crueles. Pero eso no justifica que filtres nuestros secretos, dijo Song Lee, preparándose también para marcharse. Nuestra cooperación termina aquí. Te daré lo que te debo, pero si surge algún conflicto de intereses en el futuro, cada uno se las arreglará como pueda. 00. Song Lee no estaba en el dormitorio. Había encontrado de nuevo a los creyentes de la Rosa y los había seguido al interior de la iglesia. Esta misión transcurrió sin contratiempos. Rodeó la estatua de la Virgen María y encontró a la hermana Windsor en estado de sonambulismo.
La serpiente que Song le había descubierto previamente en la iglesia había crecido docenas de veces más que antes, enroscándose alrededor de las piernas y el cuello de la hermana Windsor como una pitón, moviéndose lentamente sobre su cuerpo. La hermana Windsor tenía una expresión de obsesión y no se dio cuenta de que alguien estaba de pie a su lado en ese momento, mientras la serpiente miraba fijamente a Song Li con sus pupilas verticales. Song Li pareció ver una expresión humana en sus ojos de serpiente. Era frívola y engreída, y luego aceleró su lento avance hacia la hermana Windsor, como si la estuviera provocando. Entonces, el cuerpo de la serpiente se tensó repentinamente. Al percibir algo inusual, la hermana Windsor finalmente recobró la compostura y descubrió a Song Li, que se encontraba cerca observando la escena. ¡Ah! De repente, estalló en un grito que podría calificarse de demente. En ese instante, un rojo intenso cubrió sus pupilas, una intención asesina la invadió y se puso de pie de inmediato. Song Li ya se había retirado en el momento en que percibió la intención asesina, pero cuando la hermana Windsor apareció detrás de la estatua de piedra, sostenía un cuchillo de mesa largo y afilado que había recogido en algún momento. Ella cargó furiosamente en dirección a Song Li, pero las 5 creyentes de la Rosa, que anteriormente no habían mostrado ninguna reacción durante las acciones de Song Li y solo estaban orando en silencio, ahora caminaron todas hacia la hermana Windsor. La hermana Windsor, que sostenía el cuchillo de mesa, quedó acorralada entre ellas, incapaz de moverse hacia adelante o hacia atrás. De repente, el sonido de las oraciones de las monjas resonó a su alrededor, haciéndose cada vez más fuerte, penetrando en la mente de la hermana Windsor con una precisión milimétrica. «¡Cállate! Te dije que te callaras», gritó irritada, incapaz de llegar hasta Song Li porque estaba bloqueada por esos creyentes. El sonido de las oraciones la fue agitando gradualmente. La hermana Windsor gritó histéricamente de repente, mientras blandía el cuchillo de mesa que tenía en la mano y lo clavaba en los cuerpos de los creyentes de la Rosa. Puñalada tras puñalada, penetrando en la carne, los creyentes de la Rosa parecían no sentir dolor alguno, ni esquivando ni inmutándose. Lo que cayó al suelo no fue su sangre, sino pétalos de rosa marchitos. Visiblemente, las partes de sus cuerpos se fueron reduciendo, y las rosas amontonadas en el suelo se volvieron cada vez más numerosas, formando un romántico océano rojo. Antes de que la hermana Windsor pudiera matar a todos esos creyentes, Song Li salió de la iglesia y regresó al dormitorio. Día 5. Frente a Eva Cooper había una bola de cristal. Cerró los ojos y recitó un conjuro en silencio. Por favor, ayúdenme a encontrar a la compañera de equipo de la dama de la pintura al óleo. La imagen dentro de la bola de cristal cambió. Lo que apareció fue la pared blanca del hospital, y luego la perspectiva cambió, y el sujeto de la imagen se convirtió en un hombre con sombrero de copa. El hombre sostenía varias cartas de juego entre sus dedos y las lanzaba hacia adelante. Cada vez que una carta atravesaba a un monstruo que se abalanzaba sobre él, se oía el grito agudo del monstruo, como si un cuchillo le hubiera cortado el cuerpo, para luego desvanecerse junto con la carta. «Un cazador», murmuró Eva confundida. A su lado, la embalsamadora Camilla se lavaba las manchas de sangre de las manos. Debido a que la dama de la pintura al óleo había pintado un retrato de ella ayer, su habilidad para retratar podía mantener al sujeto en el estado en que se encontraba ayer, por lo que podía matar gente sin motivo hoy sin tener que preocuparse por los efectos secundarios del valor de erosión. Hoy ya había matado a 4 personas y ahora poseía 6 puntos de valor de erosión. Su arma, la caja de maquillaje del embalsamador, también podía avanzar a la segunda etapa. Es mejor no sacar conclusiones precipitadas. Lo único que vimos fue que atacaba monstruos, dijo Camilla. Eva siguió mirando fijamente la imagen en la bola de cristal y, de repente, jadeó. «Hermana, ¿la hermana sigue viva?» Camilla también miró hacia allí. En la imagen, el mago se comunicaba con una mujer. Aunque solo se veía su perfil, se podía distinguir claramente que se trataba de la hermana. «¿No murió ayer en la bodega?», exclamó Eva de nuevo. Camilla frunció el ceño y reflexionó un momento, luego cogió la caja de maquillaje. «Parece que también tenemos que ir al Hospital Brock, ya sea para vengar a León o para acabar con el compañero de equipo de la dama de la pintura al óleo». Hospital Brock. Song Li observó a los monstruos que avanzaban sin cesar.
Todos vestían batas de hospital uniformes y sus cabezas eran bombillas blancas. El mago defendía la primera línea. Su habilidad, cartas mágicas, estaba dirigida específicamente a los monstruos. No necesitaba descubrir a qué le temían los monstruos para matarlos. Ya estoy harto de lidiar con estos pacientes sin mente. No son más que monstruos comunes. Matarlos, sin importar cuántos sean, no otorga ni un solo punto de valor de perspicacia, y sin embargo su número es altísimo. Dijo el mago con impotencia. Brocktown, obra de arte del cirujano. El mago resistió la presión solo en primera línea. Unos minutos después, Luian irrumpió empujando una carretilla de enfermería, haciendo volar por los aires a todos los pacientes descerebrados que bloqueaban el paso. Lo tengo. Son Lee buscó en él medicamentos psiquiátricos. Tras encontrarla, sacó una pastilla y la arrojó hacia adelante. Los monstruos huyeron a lo lejos como si hubieran descubierto algo aterrador. Funciona, dijo Song Lee. Tras liberarse de esa carga, el mago finalmente exhaló un suspiro de alivio. En ese instante, la figura de María apareció en el pasillo. He encontrado un monstruo de élite, sígueme. Si lograban matar a un monstruo de élite más, podrían desbloquear la última pista. Sin embargo, sus exploraciones en el hospital durante los últimos días ya habían alertado al cazador que se encontraba allí, el cirujano. Por lo tanto, Mary había estado actuando como vanguardia todo el tiempo, utilizando su habilidad de invisibilidad para explorar el terreno y evitar al cirujano. Comparado con otros lugares, el Hospital Brock es el mapa con más monstruos que he visto en mi vida, dijo el mago, Donnie, mientras caminaba junto a Song Lee. Puedes toparte con ellos vayas donde vayas, especialmente en la morgue del tercer sótano. Las personas pueden transformarse en monstruos tras una muerte violenta, era la conclusión a la que Song Lee había llegado. Y un hospital es el lugar donde muere la mayoría de la gente. Pero, al igual que antes, vimos un gran número de monstruos idénticos. El problema reside en el propio hospital. Como pueden ver, todos llevan batas de hospital, añadió Donnie. Y todos son pacientes psiquiátricos de este hospital, dijo Song Lee, mostrando el medicamento psiquiátrico que había ahuyentado a los monstruos anteriormente. Si no fueran artificiales, sería difícil imaginar que fueran tan parecidos. María condujo a todos hacia el exterior de un quirófano. Ya lo he comprobado. Ese doctor no está aquí, pero la apariencia del monstruo, será mejor que se preparen mentalmente. La puerta del quirófano se abrió, dejando al descubierto a una mujer que había sido cosida. Extremidades de diferentes personas estaban unidas al mismo cuerpo, con un aspecto sumamente descoordinado. Y lo que requería preparación mental no era su aspecto aterrador, sino su rostro. Era la mujer que había acudido a la posada Starlighting ese día en busca de ayuda, solo para ser rechazada y obligada a saltar del edificio. Al mismo tiempo, una notificación resonó en las mentes de los tres observadores presentes. Felicitaciones a los observadores por descubrir la obra de arte del cirujano del monstruo de élite. Con extremidades perfectamente ensambladas, combinadas con la cabeza más desesperada, nace una obra de arte sexy y perfecta. Al matarlo se obtienen 3 puntos de perspicacia y el objeto coleccionable registros experimentales del cirujano. Sus extremidades descoordinadas se retorcían, y el cuello del monstruo se dobló en un ángulo inquietante mientras los miraba. Ante la advertencia de Mary, el mago se preparó para la batalla. Los puntos de perspicacia solo podían sumarse al mago para que éste desbloqueara la pista final de la ruta al hospital. Los demás solo podían ayudar desde la distancia. El mago debía ser quien finalmente derrotara al monstruo. Utilizó cartas de póker para cortar todas las suturas del monstruo, pensando que así lo mataría. Sin embargo, los restos del cadáver esparcidos por el suelo parecían tener conciencia propia, retorciéndose mientras atacaban al grupo. Durante todo esto, la cabeza de la mujer los miraba fijamente con rigidez, emitiendo una voz intermitentemente. Obediente, obediente, debe ser obediente. Justo cuando el mago estaba exhausto, Song Lee actuó repentinamente, buscando en el quirófano hasta que encontró un punzón quirúrgico y se lo arrojó al mago. Usa esto. Tras atrapar el punzón en el aire, el mago lo clavó inmediatamente en la cabeza de la mujer. La cabeza del monstruo, antes inexpresiva, ahora mostraba sus rasgos contraídos por el terror.
La cabeza comenzó a volar hacia atrás en el aire, pero ya era demasiado tarde para esquivarla. Justo cuando el punzón le atravesó la cuenca del ojo y se clavó en el cráneo, de repente lanzó un grito agudo y estridente. Al mismo tiempo, la notificación resonó en la mente del mago. Eliminó la obra de arte del cirujano y obtuvo 3 puntos de perspicacia. Su perspicacia actual es de 12 puntos. Desbloqueó la pista final para la ruta del Hospital Brock. Despertar. Entre aquel montón de restos de cadáveres ensangrentados, apareció un cuaderno con la inscripción Experimental Records en la portada. El mago respiró hondo varias veces e inmediatamente miró a Song Lee. ¿Por qué? ¿Por qué sabías que este punzón era lo que más temía? Porque es la herramienta que se utiliza para una lobotomía transorbital. Lo que ella temía era precisamente esa cirugía. Temía que esta cirugía la convirtiera en un zombi sin mente, pero al final, incluso después de convertirse en un monstruo, no pudo escapar al destino de que le clavaran el punzón en la cuenca del ojo. Ahora que hemos obtenido las 4 pistas, y puesto que ya has descifrado la ruta hacia la bodega Starlight Bay, no tengo por qué desconfiar de ti. Además, hasta este punto, todavía no tenemos mucha información, así que espero que puedas darnos algunos consejos desde la perspectiva de un ganador. Mientras el mago hablaba, fue eliminando los contaminantes uno por uno. La primera pista que obtuvimos, el diario rojo, es un contaminante. La conseguimos hace mucho tiempo. ¿Cuál es su función? Preguntó Song Lee. No tiene ninguna utilidad práctica, pero registra muchas cosas. Puedes echarle un vistazo. Son le abrió el diario y hojeó algunas páginas. Este diario comenzó el primer día que el autor ingresó en el centro de tratamiento psiquiátrico del Hospital Brock. El horario, las 3 comidas diarias. Todo quedó registrado con una claridad excepcional, hasta el más mínimo detalle. Era evidente que el hilo de pensamiento del autor seguía siendo lúcido y lógico durante este periodo. Pero cuanto más avanzaba, más desordenada se volvía su caligrafía, comenzando a divagar incoherentemente. Al final, había perdido por completo toda lógica. Con solo observar los trazos de las letras excesivamente exagerados y las estructuras de oraciones constantemente repetidas, se podía determinar. El autor se había vuelto loco. La segunda pista es esta, la píldora de la sobriedad, que también es un contaminante. Su función es permitir que los pacientes psiquiátricos recuperen la sobriedad. Pero como es una pista, no nos atrevemos a consumirla a la ligera. Mira, todavía está llena. La tercera pista es esta. La pluma estilográfica del escritor, que sigue siendo un contaminante. Su función es mucho mejor que la de las 2 primeras. Escribe una noticia para mí en papel todos los días. El mago sonrió. Lo que decía ayer era que la monja, el detective y el cazador ya habían encontrado la manera de abandonar Brocktown, por eso me sentí tranquilo al venir a solicitar su cooperación. Luego se frotó la frente de nuevo. Es que esta cuarta pista me tiene un poco confundido. Despertar. ¿Qué despertar? Originalmente pensábamos que, una vez encontrada la cuarta pista, podríamos unir las 3 anteriores. Ahora parece aún más desconcertante. Brocktown, redactor de noticias. Las pistas ya estaban conectadas desde hace mucho tiempo. Sonny tomó la palabra. Las 2 primeras pistas, el diario y las pastillas para la sobriedad, apuntan a un paciente psiquiátrico hospitalizado. La tercera pista apunta a otra identidad, la de un escritor. Dada la naturaleza de los contaminantes, es posible que se refiera a un periodista. Como todas las pistas apuntan a una persona y no a un objeto, generalmente asumo que se refieren a la misma persona. Al oír sus palabras, Mary pensó durante unos segundos. ¿Estás diciendo que la paciente psiquiátrica que escribió el diario es también la periodista? ¿En qué circunstancias un periodista ingresaría en un hospital psiquiátrico y se convertiría en paciente? Preguntó Song Lee, pasando el diario rojo por las primeras páginas. Cuando la persona que escribió este diario ingresó por primera vez en el hospital, su lógica era clara y su pensamiento normal. En ningún sentido parecía un enfermo mental. Entonces, todo era para un reportaje, dijo el mago lentamente. Este periodista quería revelar lo que sucedía en el hospital psiquiátrico, así que se infiltró en él haciéndose pasar por paciente. Pero la situación se descontroló y, al final, el periodista enloqueció de verdad.
Entonces, la cuarta pista, despertar, ¿significa que tenemos que despertar a ese escritor? Preguntó Mary. Son Lee les devolvió el diario. Si decidieran infiltrarse en un lugar problemático para investigar, ¿no harían arreglos para que alguien los esperara fuera de antemano? Eso es, dijo el mago, frotándose la barbilla. Al despertar a ese periodista, podremos irnos juntos. Esa es la vía de escape definitiva. El siguiente problema es cómo encontrar a ese escritor, dijo María con expresión preocupada. Como se ve en el diario, el escritor ya ha perdido la cabeza y no se diferencia de un enfermo mental común. Además, este diario no menciona ninguna información personal. Si alguno de los turistas tiene la capacidad correspondiente, tal vez podamos intercambiar contaminantes con ellos. Debido a que habían estado luchando contra monstruos, el mago tenía muchos contaminantes encima. Entonces podemos consultar al adivino. Su capacidad de adivinación debería ser rápida para encontrar personas, dijo Luian. Son Lee desplegó el mapa. El costo es alto, la incertidumbre es alta y, actualmente, no podemos permitirnos ese tiempo. No solo por la enfermedad de Mary, que le deja solo 2 días de vida, sino también por el tema del estadio local. El hospital que aparece en el mapa aún no se ha inaugurado. ¿No te has dado cuenta de que en todo este camino no nos hemos topado con el cirujano? Son Lee miró al mago y a la trabajadora. Si dices que ya te has enfrentado a él, ¿por qué no vino a detenernos en un momento tan importante? Cuando la voz se fue apagando, todos reflexionaron sobre ello y sus expresiones cambiaron al instante. Está cumpliendo su misión en su territorio. Son Lee se encogió de hombros. Ahora es cuando comienza nuestra verdadera cooperación. Iremos a buscar al cirujano y lo sabotearemos. Ustedes dos dense prisa y encuentren a ese periodista. El tiempo apremiaba. Una vez confirmado el plan, actuaron de inmediato. Se dividieron en 2 grupos. El mago y la trabajadora se dirigieron al departamento de pacientes hospitalizados, mientras que Son Lee y los otros 2 fueron a la morgue, en el tercer sótano. No tenemos ni idea de dónde está ese cirujano. ¿Por qué ir a la morgue? Preguntó Luian, confundida, mientras caminaban. Son Lee respondió con otra pregunta. Si fueras tú quien diseñara este juego, en un lugar especial como un hospital, ¿cómo diseñarías un campo de juego local? Mientras Luian seguía pensando, Xiao Yunan habló. Aquí hay muchos monstruos. Usa a los monstruos. Exacto. Y la morgue es el lugar donde se encuentran la mayoría de los monstruos. Creo que la misión Honfield debe estar ubicada allí. Pero el problema es que, incluso si vamos a la morgue, no tenemos forma de protegernos, añadió Luian. Son Lee negó con la cabeza. No hay necesidad de acercarse demasiado. Solo necesitamos confirmar que el cirujano está allí y luego encender una hoguera para invocar un día lluvioso. Anteriormente, basándose en el paraguas del avión de combate de Leon Garland, Oliver supuso que las explosiones y los incendios podrían provocar lluvia artificial. Sonny pensó que esto encajaba bien con la lógica del juego. Entonces, mientras hubiera un incendio, aparecería un día lluvioso, y también aparecería el asesino de la noche lluviosa. Podría interrumpir por completo la misión del cirujano en su campo de batalla, tal como interrumpió su propia misión en su campo de batalla aquella noche. Esa noche, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, en la iglesia, Son Lee convenció a Luojin para que la ayudara a abandonar ese juego. Ahora, el antiguo rebelde era sorprendentemente fácil de tratar. Antes de que pudieran llevar a cabo su plan para incendiar el hospital, las acciones de Son Lee y los demás se vieron truncadas porque alguien había llegado a la morgue antes que ellos. Dentro de la morgue, las luces eléctricas destartaladas parpadeaban sin cesar. La adivina Eva caminaba detrás, observando la figura serena que tenía delante, y susurró. ¿Cómo es que no tienes miedo en absoluto? Si fueras como yo, y en cuanto entrarás en este juego te vieras rodeado de cadáveres espantosos, también los encontrarías mucho más monos que la gente viva. Camilla llevaba su neceser de maquillaje y caminaba en primera fila. Necesito darme prisa y encontrar algunos cadáveres fuertes para maquillarlos y así fortalecer nuestro poder. Sin embargo, apenas había dado unos pasos hacia adelante cuando se detuvo. Vio una figura de pie bajo la luz eléctrica que tenía delante.
Era un hombre que vestía una bata blanca de laboratorio, de espaldas a ellos, y sostenía un cubo de hierro del que aún goteaba sangre. Con la otra mano, metió la mano en el cubo de hierro y sacó un cerebro rosado que había estado empapado en sangre y cubierto por una capa roja. El cirujano arrojó este cerebro, de origen animal desconocido, al suelo. En un lugar que Camilla no podía ver, innumerables monstruos surgieron al instante, abalanzándose hambrientos sobre el cerebro en el suelo, forcejeando por él y devorándolo como hienas. La luz parpadeó, y el cirujano notó algo, así que giró la cabeza y miró en su dirección. Cazador, misión en el campo de batalla. Con solo una mirada, Camilla confirmó la información. Nos han puesto en el punto de mira. Al instante siguiente, antes de que la adivina pudiera reaccionar, abrió rápidamente varios congeladores de la morgue y sacó su estuche de maquillaje para aplicar rápidamente maquillaje a los cadáveres, que estaban cada vez más pálidos. Mientras tanto, el cirujano también vació el cubo lleno de sesos empapados de sangre en el suelo, luego sacó un bisturí frío y brillante de la manga de su bata blanca de laboratorio, lo sostuvo en la mano y aceleró hacia ellos. Sus movimientos eran muy ágiles. El arma, el bisturí del cirujano, tenía la particularidad de que, una vez que abría una herida, el sangrado era incesante. Básicamente, con un solo tajo, por mucho que el oponente luchara, no podía escapar de la muerte. Pero cuando se abalanzó, uno de los maquillajes de villana de Camilla también quedó completo. El cadáver que aún dormía en el congelador abrió repentinamente los ojos, se incorporó de golpe y bloqueó el bisturí frente a Camilla. Brocktown, fruta prohibida. El bisturí cortó la piel del cadáver, pero como la sangre ya se había coagulado, no pudo causar más daño. Además, envalentonado por el maquillaje, el cadáver atacó al cirujano con aún más ferocidad. Al ver que las habilidades del embalsamador contrarrestaban naturalmente las suyas, el cirujano optó por retirarse por el momento y comenzó a recitar un conjuro. Los monstruos que se habían estado dando un festín con los cerebros en el suelo parecían estar controlados por el hechizo y se abalanzaron uno por uno. Para entonces, el embalsamador también había terminado de maquillar al segundo cadáver. Dentro de la morgue se desarrollaba un duelo entre dos poderosos cazadores. Fuera de la morgue, Son Lee y los demás permanecían en silencio. En esta situación, no había absolutamente ninguna necesidad de que intervinieran. Luian. Su maquillaje es horrible, lo digo en serio. Si trataran mi cuerpo así después de morir, no podría descansar en paz. Xiao Yunan. Ambas armas son muy poderosas. Luian miró a su alrededor. Tu arma también es muy poderosa. Xiao Yunan. Solo la tercera y la cuarta etapa son poderosas. La bala teledirigida de tercera etapa puede seguir a los enemigos. Es decir, puede girar en las esquinas y desplazarse por sí sola. La bala selectiva de cuarta etapa garantiza que, siempre que se apunte a un jugador, independientemente de su ubicación o visibilidad, recibirá el impacto al apretar el gatillo. Sin embargo, para desbloquear esas balas tan potentes, hay que matar a muchos jugadores, y el revólver de la paz no tiene nada destacable durante su fase inicial e intermedia. Xiao Yunan suspiró para sí mismo. No tenía mucho interés en matar gente. Son Lee interrumpió de repente. Mientras pelean, secuestra a ese adivino. Aunque tenían la idea pero aún no habían actuado, Eva, que había presenciado la intensa batalla de cerca, optó por abandonar primero la morgue para protegerse, lo que les vino de perlas a Son Lee y a los demás. No tardaron mucho en someterla, pero se sintieron algo decepcionados al saber que ya había agotado su habilidad por ese día. Por suerte, el mago y el obrero tuvieron buena suerte. Encontraron rápidamente a la periodista, le dieron una pastilla para la sobriedad y se marcharon del hospital con ella. Poco después de salir del hospital, Son Lee desplegó el mapa y vio que la ubicación del hospital Brock se había iluminado. El estadio local ha sido activado. Eva miró inmediatamente. ¿Quién activó el campo local? En realidad, la respuesta ya era obvia. La misión del campo de entrenamiento no era algo que una sola persona pudiera completar en poco tiempo, por lo que el dueño del campo de entrenamiento no podía ser otro que el cirujano. La razón por la que albergaba un atisbo de esperanza era que su último compañero de equipo seguía allí, aunque se desconocía si había fallecido o no. 15.
El grupo regresó a la posada Starlight y encerró al adivino, mientras que Song Li regresó a la iglesia para prepararse para la misión de esta noche en el campo de batalla. El tiempo transcurría, y quienes llevaban el mapa consigo ya deberían haber descubierto lo que ocurrió en el Hospital Brock. El científico, Ephraim, se encerró en su habitación, haciendo todo lo posible por evitar aparecer ante Song Li y los demás durante todo el día para no provocar de nuevo su deseo de matar. Pero en ese momento, había alguien más en la habitación además de él. Song Li, o para ser precisos, el clon de Song Li. El clon no se encontraba en buen estado. Tenía las manos y los pies atados, y yacía en la bañera, cubierta de innumerables cortes de una cuchilla de afeitar, empapada en la sangre de su propio cuerpo. Dado que sus ojos resultaban demasiado intimidantes para el científico, se los arrancó al comienzo mismo de la tortura. Claramente lo hacía por todos. Ya los trataba como compañeros de equipo, así que ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto? Ephraim gruñó, reprimiendo su voz, y para desahogar su ira, blandió la cuchilla de afeitar que sostenía con fuerza contra el rostro del clon, que ya estaba cubierto de manchas rojas de sangre. No lo mataste, ¿verdad? No solo no lo mataste, sino que incluso le permitiste obtener los derechos de uso del estadio local. Muy bien, todos ustedes pueden abandonar este maldito juego de asesinatos, pero yo solo quedo aquí. Si no hubiera actuado como intermediario para ti, jamás habrías logrado el progreso que tienes hoy. Pero, ¿por qué nadie ha venido a agradecerme? ¿Por qué nadie está dispuesto a ayudarme? ¿Cómo se supone que voy a matarlos? Solo soy un observador. Para salir del juego, tengo que matar a dos poderosos cazadores, y ambos son dueños del campo local. Maldita sea, muérete, deberían clavarte en una cruz para que sufras. Blandió la cuchilla de afeitar que tenía en la mano con rapidez, cortando al clon una y otra vez, y la sangre en la bañera siguió subiendo. De repente, llamaron a la puerta, lo que sobresaltó tanto a Ephraim, que soltó la cuchilla de afeitar y esta cayó en la bañera. Los golpes en la puerta se volvieron cada vez más urgentes. Se lavó rápidamente la sangre de las manos para abrir la puerta, pero antes de hacerlo, miró con cautela por la mirilla. El pasillo estaba vacío. No se veía a nadie. Justo cuando se preguntaba qué demonios estaba llamando a la puerta, un rostro muerto y muy maquillado se pegó de repente a ella. Ephraim gritó, casi cayéndose al suelo del susto. Lo siento, esto es algo que creé usando mi arma. Desde fuera de la puerta se oyó una voz femenina, apática y débil, como si acabara de librar una gran batalla. Creo que eres compañero de ese neurocirujano del hospital. Venir a buscarte es un acto de desesperación. Mi compañero ha desaparecido y, además, ahora tenemos un enemigo común. Tras una breve pausa, la mujer continuó. Debes necesitar la protección de un cazador ahora mismo. Mientras pronunciaba esas palabras, la expresión de Ephraim cambió y, sin dudarlo más, abrió la puerta. 00. Esta noche las luces estaban encendidas en la iglesia Rosemerky, pero los feligreses de Rose se habían marchado y la hermana Windsor dormía en su habitación. Song Li logró abrir la puerta. Durante el día, había visitado el rosal que la hermana Windsor cuidaba personalmente. La situación de las 2 noches anteriores no se había repetido. Las rosas crecían bien, no había hoyos y ni siquiera había señales de que la tierra del campo hubiera sido removida. Caminó sola hacia la iglesia de la Rosa Misericordia. Las puertas de la iglesia estaban abiertas para ella. En la parte más profunda, la estatua de yeso de la Virgen María había cambiado de una postura con los brazos extendidos a una en la que sostenía algo frente a ella. Y en sus manos sostenía una manzana roja que parecía dulce y deliciosa. La estatua de la Virgen María, y todo lo que había dentro de la iglesia, parecía estar esperando su llegada. Song Li dio un paso al frente y tomó la manzana roja de las manos de la Virgen María. En ese instante, un tono de notificación resonó en su cabeza. Se ha encontrado el objeto exclusivo de la monja fruta prohibida. Consume la fruta prohibida para completar el cambio de clase, pasando de guardián a cazador, y desbloquear la forma evolucionada a ángel asesino. La manzana de un rojo brillante desprendía un aura tentadora. Song Li sintió un nudo en la boca, pero mantuvo la compostura y guardó la fruta prohibida en su bolsillo. Brocktown, Ciudadano Común, día 6.
En los últimos 2 días, el sacerdote no ha visitado la bodega Starlight Bay, pero han sucedido muchas cosas en su interior. El rubí del señor Adams fue robado, y alguien vio al camarero, John, en su habitación en el momento del robo. A pesar de sus desesperados intentos por defenderse, no pudo escapar a las sospechas del señor Adams. Sin embargo, John ahora ha tomado el control de la bodega. El señor Adams intentó utilizarlo para la elaboración del vino, pero fracasó y, en cambio, terminó siendo encarcelado por él, aislado del mundo exterior durante los últimos días. Solo los jugadores pudieron enterarse de esta noticia a través de la radio de relatos extraños, mientras que los residentes de Brocktown no tenían ni idea, y la bodega continuó funcionando como de costumbre. Desde que los jugadores supieron de la existencia del asesino de las noches lluviosas, apenas se lo habían encontrado en días de lluvia, aunque era de esperar. Tenía derecho a masacrar a los jugadores a su antojo, pero ya no quedaban muchos. La emisión de radio de la madrugada informó de 20 personas, pero a estas alturas deberían ser menos de 20. El estado mental del periodista se está recuperando, y después de que la pluma estilográfica contaminada que había obtenido previamente fuera devuelta a su legítimo dueño, se convirtió en una herramienta que podía comunicarse con el exterior. A las afueras de la bodega Starlight Bay, Son Lee se reencontró con su colaborador de ayer, y el mago lo describió vívidamente. Así, sin más, escribe un párrafo en el papel, y unos minutos después aparece otra línea de texto para responderle. Así es como se comunica con la persona que la espera afuera, y podemos irnos esta noche. ¿Tú? Son Lee se mostró escéptico ante esto, porque cuando se trataba de irse, el mago y el obrero no podían ser simplemente 2 personas. Eran 2 equipos, 6 personas en total. El mago comprendió rápidamente a qué se refería Son Lee y se encogió de hombros. No hay nada que me genere más ansiedad que la hora de partida fijada para esta noche. Pensando en mis otros 2 amigos, todos son un gran problema, y sin embargo tengo que resolver estos problemas en un solo día. El mago se frotó la frente con angustia. María, la obrera de la fábrica, sostenía un pañuelo. Padecía neumoconiosis y a veces tosía sangre, pero quizás porque los acontecimientos felices le ponían de buen humor, hoy tenía mucho mejor aspecto. Todos mis compañeros quieren irse de aquí. Si no hay contratiempos, podemos partir esta noche. Según nuestro acuerdo, te ayudaré a conseguir las uvas, y si hay algo más en lo que pueda ayudarte, también puedo hacerlo. Son Lee no rechazaría la ayuda que se le ofrecía, y por ahora, todo lo que podía darle a Mary era una bendición. Te deseo una vida feliz después de tu regreso. Mary sonreía rara vez. Antes pensaba que la vida era demasiado aburrida y monótona, pero ahora creo que tener un cuerpo sano es lo más valioso. Hablando de eso, tengo curiosidad por saber quién es la monja en la vida real, dijo el mago riendo. Ya que no somos del mismo mundo, no debería ser mucho pedir, ¿verdad? Son Lee permaneció en silencio por un momento, luego sonrió. Solo un ciudadano común y corriente. Aquellos que suelen llamarse gente común a menudo no son nada comunes. Ya era hora, así que Mary se puso el objeto silenciador, se volvió invisible y entró en la bodega. Poco después, salió corriendo con una expresión de pánico en el rostro. Las uvas han desaparecido. Aunque Son Lee frunció el ceño, mantuvo la calma. Cuéntame exactamente qué pasó, despacio. Después de entrar en el viñedo, encontré la vid correspondiente según la ubicación que usted mencionó, pero el soporte se había derrumbado y todas las uvas habían sido cosechadas por completo. Vio como la mirada de Son Lee se volvía fría, y justo en ese momento, una figura familiar se acercó desde no muy lejos. Eva Cooper. Normalmente, debería estar en la posada Starlight bajo la vigilancia de Luian y Xiao Yunan. Una sonrisa provocativa apareció en el rostro de Eva. «Guau, guau, guau, se acabaron las uvas». Los 3 la miraron fijamente sin decir una palabra, lo que hizo que Eva se sintiera bien. «¿Cuánto tiempo pensabas que podías mantenerme encerrado?» «Mis compañeros han venido a rescatarme». «Ah, claro, León Garland murió, pero ahora tenemos otro aliado en nuestro equipo». «¿Adivina cómo desaparecieron tus uvas?» Son Lee la observó con frialdad. «El ayudante del que hablas es Ephraim Colin. Parece que debería haberlo matado antes, y a ti también».
Monja arrogante, ¿alguna vez has pensado en lo injusto que es para nosotras que todo aquí gire en torno a ti? Dijo Eva con una sonrisa. No busques excusas para tu falta de fuerza. ¿Dónde están las uvas? ¿Ah? ¿Cómo estás tan seguro de que no pensamos quedarnos con las uvas para nosotros? Sonli giró la cabeza y miró hacia la entrada de la bodega. Allí había aparecido John Martín, aunque no estaba claro cuándo. Se quedó de pie en la entrada, observando este lado con gran interés. ¿Quieres quitarle las uvas a esta persona justo delante de sus narices? Ni siquiera necesito hacer nada. Él encontraría la manera de asegurarse de que nunca las tocaras desde el principio. Pero, ¿tiene las uvas en sus manos ahora? Supongo que no necesariamente. La sonrisa en el rostro de Eva se desvaneció. Sí, es cierto, Efraín se pasó a nuestro bando. Nos contó todo sobre las uvas, así que fuimos a la bodega y encontramos a Juan. Le explicamos que la monja que mató ese día era en realidad un clon, y en cuanto supo que nuestro objetivo era matarte por venganza, accedió inmediatamente a cooperar con nosotros. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué le hiciste? Te odia de verdad. Por supuesto, cuando le pedimos las uvas, se dio cuenta de algo y no nos las entregó directamente, sino que hizo que el personal de la bodega las transportara a Golden Oak Manor. Y allí mismo os mataremos, y luego disfrutaremos de las jugosas uvas hasta saciarnos. Tras decir todo esto de una sola vez, Eva recuperó la confianza y miró a Sonli con expresión triunfante. Monja despreciable, prepárate para encontrar la muerte. Cuando la voz se apagó, Sonli sacó una pistola de su bolsillo. Se oyó un fuerte disparo y la bala le dio en la frente. Eva cayó al suelo, con los ojos muy abiertos por la impresión. María estaba completamente sorprendida. ¿La acabas de matar así? Es solo un clon. Sonli limpió la boca del arma y la guardó en su bolsillo. De lo contrario, no se habría atrevido a venir sola. Solo estaba aquí para entregar un mensaje. Mansión Roble Dorado. El mago reflexionó un momento. Hablando de eso, la mansión del Roble Dorado estará muy animada hoy. ¿Por qué? Sonli sabía que anteriormente se había alojado en la mansión del Roble Dorado, pero por alguna razón, había regresado a la posada de la Luz Estelar. La artista femenina invitada por la señora Scott ofrecerá un baile en la merienda de hoy. El mago hizo una pausa y añadió otra frase. Un striptease. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.